Hola a todos, bienvenidos a este podcast que hemos preparado para explicarles todos los detalles de la modalidad educativa de telesecundaria y sus orígenes en Costa Rica. Para iniciar, quisiéramos comentar que en Costa Rica se identificó una necesidad. Esta necesidad era una problemática para poder llevar la educación a lugares rurales, y es por esto que se pensó en su momento en la educación a distancia. Esta tenía como objetivo poder garantizar la educación gratuita en todo el país, y es por esto que el 25 de abril de 1996 la Secretaría de Educación Pública de México invitó a Costa Rica junto a otros de la región a través del Acuerdo de Cooperación en materia de educación a distancia para implementar un modelo de educación a través de la televisión. Y es que de acuerdo con el informe del Estado de 1998, los compromisos que permitieron preparar y seleccionar a los docentes y a los técnicos que recibirían la capacitación fueron, en primer lugar, proporcionar un equipo decodificador a cada país. En segundo lugar, brindar las versiones originales en disco de computadora de los materiales impresos en telesecundaria. Por otro lado, capacitar a 2 técnicos del país en materia de televisión educativa en la sede del CETE en México. Y por último, transmitir videoconferencias vía satélite para contemplar la formación y la capacitación de los docentes y del personal técnico mencionado. En lo que respecta a la implementación del modelo, este se pone en práctica a partir de 1997 con un plan piloto en 4 telesecundarias, ubicadas en el Centro Penal El Buen Pastor, en Punta Ovita, en San Jorge en Los Chiles y en San Francisco del Coyote en Nandayure, las cuales inician con 7º nivel, con un promedio de 25 estudiantes, y se nombró un docente para cada una de ellas. Adicionalmente, 7 años después se abrieron 7 telesecundarias y en el 2000 ya habían 44 y tan solo 9 años después habían 107 telesecundarias. Finalmente, para cerrar este episodio de los orígenes y la historia de la telesecundaria, en Costa Rica se adoptó el modelo que utilizaba México, en el cual el plan de estudios estaba compuesto por 8 materias básicas, las cuales se darían a través de clases televisadas que durarían 17 minutos. Sin embargo, para el 2008, tras no alcanzarse el resultado deseado, se inició una transformación de esta modalidad a liceos rurales. Por otro lado, en lo que respecta a la oferta educativa, fue hasta el año 2006 en que el Departamento de Telesecundaria del Ministerio de Educación Pública orientó y supervisó el proceso educativo y curricular de estos centros de enseñanza. Y además, para cumplir con los lineamientos del modelo curricular pedagógico, asumió la capacitación de los docentes que participaban en labores de enseñanza. Y a partir de esto, estableció como misión para este sistema de telesecundarias lo siguiente: promover en los jóvenes de zonas rurales la cultura tecnológica basada en el uso de multimedios, teledocumentos y material impreso, bajo la guía del educador, que servirá de motivación para las actividades de desarrollo y aprendizaje, considerando como elementos básicos del modelo al estudiante, a la institución educativa y a la comunidad. Y es que tal cual lo evidenciamos en una serie de estadísticas del Ministerio de Educación Pública, el crecimiento de los centros de telesecundaria desde 1998 hasta el año 2006 fue bastante considerable, pasando de 10 centros de telesecundaria a 139 centros, y el número de estudiantes pasó de 343 a 6.640. Sin embargo, a partir del año 2007, esta modalidad educativa comenzó a presentar un decrecimiento, pasando de 131 telesecundarias a tan solo 90 centros de telesecundaria, y el número de estudiantes se redujo de 7.034 a 5.609 estudiantes. Una de las principales problemáticas educativas y sociales más importantes de América Latina y de otras regiones del planeta,
inclusive de nuestro país, es el fenómeno de la deserción escolar, y es que este se ve influenciado por una serie de causas, dentro de las que se incluyen los bajos recursos económicos de un grupo familiar, además de la pertenencia a núcleos familiares en riesgo social. Y también va alineado al mal desempeño académico y a la falta de motivación del entorno próximo familiar. Y es que todas estas causas lo que provocaron es que la telesecundaria no escapara de esta situación de la deserción escolar. Por esto, principalmente durante la asentación del modelo, la deserción representó un factor importante a considerar para la atención y el mejoramiento del sistema por parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública. De ahí que el Departamento de Análisis Estadístico del MEP evidenciara los porcentajes de deserción para el tercer ciclo y la educación diversificada, y evidenciamos dentro de esta información que telesecundaria se ubicaba dentro de los porcentajes mayores de deserción, teniendo así, por ejemplo, para séptimo nivel un porcentaje de casi un 23% de deserción, mientras que para niveles posteriores presentaba un 10%, un 6%, un 7% para octavo, noveno y décimo nivel respectivamente. Dentro del proceso educativo de las telesecundarias existía un rol fundamental que se debía lograr para cumplir con los requerimientos deseados, y era justamente el perfil docente. Y es que en la etapa inicial de las telesecundarias, la especialidad del docente debía ser estudios sociales, debido a que el material que provenía de México en materias como geografía o historia debía ser modificado, de tal forma que los contenidos fueran abarcados según la realidad nacional. Así, los docentes debían realizar el planeamiento de las materias de geografía, historia y cívica según los datos de Costa Rica. Hola, soy el profe Jason Alfaro y vengo a decirte que por ello, De Chang y Tal denotan cómo es percibido el docente por los estudiantes y señalan que el profesor es otro elemento icónico, al igual que los videos. Él es el experto, quien posee la ciencia, dirige y aclara dudas. Esto demuestra el valor del papel del profesor, haciéndose valer aunque no esté presente. Y los estudiantes asocian al profesor las funciones de amigo, consejero y tutor en asuntos personales y familiares. Uno de los principales objetivos de la implementación de los modelos de telesecundaria era el aporte que estos iban a brindar a la sociedad. Y es que la creación de las telesecundarias se produce como una opción para que los habitantes de zonas rurales aisladas de difícil acceso y de bajos recursos económicos pudieran seguir cursando estudios secundarios, y además como un mecanismo para cumplir con lo establecido en la Constitución Política en lo referente a la obligatoriedad de la educación general básica. Y dentro de este objetivo se pretendía que los aprendizajes experimentados por los estudiantes se proyectaran a la comunidad local y representaran una utilidad para la vida de estos y para el mejoramiento de las comunidades. Y este modelo sí efectivamente resulta exitoso en cuanto a la efectividad de graduación de los estudiantes, pero deja una serie de interrogantes en cuanto al logro de los objetivos pretendidos a nivel social, como lo es el mejoramiento de la vida de los estudiantes luego de graduarse. Y es que según Chang y Tal, valga señalar que no se han realizado estudios para poder identificar dónde están insertados estos estudiantes, o bien si han seguido o no sus estudios a nivel universitario. Para ir concluyendo, este modelo presenta una serie de desafíos, los cuales fueron indicados según las experiencias tanto del personal administrativo como de los estudiantes, los docentes y las comunidades, dentro de los cuales tenemos los siguientes. Se debe conservar la telesecundaria en operación a través de una asociación de desarrollo,
que debía proveer los recursos audiovisuales necesarios para accionar, además de comprobar la imposibilidad real de los jóvenes de asistir a una institución convencional, como vivir lejos o no contar con transporte público, además del cupo de matrícula de 20 estudiantes. Otro de los desafíos se centraba en mantener la motivación de los docentes, ya que estos indicaban que no tenían estabilidad y no contaban con la infraestructura ni los recursos materiales necesarios, y también contar con un plan de becas en centros penales, así como coordinar cercanamente con el Ministerio de Justicia y el MEP. Un desafío fundamental corresponde a contar con un proceso adecuado de capacitación para los docentes para intercambiar vivencias y obtener nuevos aprendizajes para fortalecer el modelo, así como tener el apoyo de las direcciones regionales para generar los recursos didácticos requeridos en beneficio de los estudiantes. Por último, es importante innovar dentro del modelo, siempre y cuando se obtengan las herramientas y los recursos que justifiquen el objetivo de la modalidad, dentro de lo cual también es relevante dar seguimiento a los estudiantes hasta que se integren al mercado laboral y lograr un cambio positivo en la cultura de la comunidad para fortalecerla y darle beneficios. Dentro de esta modalidad de telesecundaria, es fundamental profundizar en aspectos como la coherencia entre los objetivos y los resultados de aprendizaje, así como en el contexto en el que funciona la institución. Por ello, algunas oportunidades de este modelo son la posibilidad de continuar los estudios secundarios de zonas alejadas y de muy difícil acceso, sobre todo cuando resulte imposible su traslado a un colegio. También la vinculación de los aprendizajes con las necesidades de los estudiantes, al estudiar temas de la realidad de estos, para que logren expresarlo en lo que han aprendido. Por otro lado, una mejora en las condiciones de infraestructura en donde se desarrollen las actividades, a fin de buscar soluciones y coordinar con las autoridades competentes. El crecimiento de la oferta académica es otra de las oportunidades, ya que permitirían mejorar el modelo y de esta forma demostrar su operatividad a través del éxito. También los estudiantes deben estar dispuestos al cambio, siendo partícipes de opciones laborales y sentar las bases para su vida productiva. Además, el docente debe comprometerse para acercarse al modelo ideal, capacitarse, estudiar y conocer las posibilidades de desarrollo social, económico y cultural. Las juntas administrativas deben coordinar con los docentes las acciones que favorezcan y beneficien a las comunidades, así como buscar soluciones en conjunto. Y por último, el logro de los objetivos de aprendizaje según los resultados indicados en el currículo, para que el estudiante alcance resultados cercanos a los de las secundarias técnicas. Por lo que, en resumen, es claro que una primera ruta de acción consiste en realizar tantas modificaciones como sean necesarias para asegurar que todas las escuelas dispongan de los insumos básicos y el modelo opere como estaba previsto.